Todos los reales. A ver, no sé, me queda una pequeña duda porque, a ver, hablemos de esto. Por ejemplo, de esta función que está acá. Esta función roja, la que es 1 sobre x menos 1, empieza acá, pero no toma este valor. Pero ese valor, más o menos, ¿cuál es la imagen de ese? Si yo tuviera en 3 y realmente lo podría reemplazar, por ejemplo, en la función roja, en esta. No sé si ven el mouse cuando lo estoy enseñando. Esto. ¿Cuánto daría esa función ahí? ¿Me siguen lo que estoy queriendo decir? Un medio. Un medio, sí. O sea, esta imagen tiene, este punto tiene imagen en un medio. Trato de ubicarlo más o menos para que se vea. Acá la imagen, esto es un medio. Entonces, de un medio a cero, que es todo lo que viene, como empieza a bajar la función, eso está seguro en las imágenes. No cabe duda. Ahora, a más infinito me voy seguro también, porque esta parte, como se pega a la asíntota, sube sin parar. Y la pregunta es, ¿y esta parte de acá hasta qué valor llega? Ahora, la curva verde está en la otra función, o sea, está en la función -1 sobre x-1. Entonces mi pregunta es, ¿y ahora la imagen de este punto, que es cuando yo en la función de abajo reemplazo el -2, cuánto da? Un tercio, eso. O sea, y acá en el eje, esto llega hasta un tercio. Entonces, va de vuelta la pregunta. Hablemos del lado de los positivos, en los valores de y. ¿Qué valores toma de los positivos en el eje y? En los positivos del eje y. No entiendo cómo llegar a un tercio. Lo reemplacé en la función verde. O sea, viste que a ver cómo te lo marco. Lo marco con la manito, mira. Esto de acá, ¿ves eso que estoy señalando? Sí. Ese es un punto que toma la función que está en la otra rama, o sea, el -1 sobre x-1, Ok. ¿no? O sea, y la función viene bajando desde la asíntota vertical, viene pegada a la asíntota vertical y llega hasta este punto. De hecho, este punto no lo alcanza, pero baja más o menos hasta ahí. Sí. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿y ahí qué imágenes recorrí en el eje Y? Ahí por eso De un tercio hasta más infinito. eso, en ese ramo recorrí de un tercio más infinito. ¿El un tercio lo tomé o no lo tomé? O sea, ¿el un tercio es abierto o cerrado? No lo tomás. No lo tomás, porque el 3 no podés reemplazar, el -2 no lo podés reemplazar realmente. Entonces ahí vamos de un tercio, es en esa parte. Y en la otra parte, o sea, en la parte roja que también está del lado de los positivos, De un medio sí, ¿a cuánto? a Estamos casi cero. claro, a cero abierto, si querés lo ponemos. Eso es un Ok. medio, otra vez que me sale. Digamos. Bien. Eso es la parte de los positivos. Y ahora, a ver si alguno se anima a decirme, ¿y en los negativos qué pasa? Perdón, pero el un tercio de qué cuenta salió, porque yo estoy entendiendo lo que haces, pero yo no lo resolví así y por eso no me daban las imágenes, por ejemplo. El un tercio sale de cuando yo reemplazo -2, o sea, este -2, lo Sí, reemplazo en esta función. ok. ¿Y quién se anima a decirme de los negativos qué toma? ¿Cuáles son las imágenes de los negativos, qué números terminan yendo a la imagen? Ya lo que estoy diciendo que tal vez sea clave, digamos, averiguar este punto, cuál es la imagen de este punto y cuál es la imagen de este punto y este. Va, este no, perdón, ahí está, perdón, que justo entraba entrando alguien y la última no va. O sea, porque acá esta parte se pega a la asíntota vertical y se va hasta el menos infinito. Parece clave, digamos, encontrar las imágenes de este punto y de este de acá. Para saber, bueno, para poder verlo un poco mejor. Pero, ¿qué me Es dice? del cero a menos un tercio.
Bien, ahí por ejemplo, Josefina me puso de 0 al menos un medio, perdón que se me fue justo el chat, de 0 a menos un medio y de menos infinito a menos 1. Bien. Ahora, eh, me llama la atención algo. A ver, pará, déjame, justo se me fue. Este valor de acá, este de acá, ¿cuál es la imagen de este? Menos un, este sería, no sería este valor de acá, sería menos un tercio. ¿Estoy equivocado? A ver, ¿estoy diciendo bien? Sí, este valor sería menos un tercio. El otro valor, este de acá, ¿cuánto sería? Cuando reemplazo en 3 en la función esta. ¿Se entiende lo que...? Hay muchas rayas ya, pero... Menos un medio. Bien, perfecto. Entonces tenemos, si hablo de la parte roja, o sea, de esta parte que está acá, esta parte va de lo que sería menos 2, perdón, de lo que va menos un tercio a 0 en las imágenes. Espérenme que justo entra alguien más. Esta parte, entonces repito, va de menos un tercio a 0. Tomas todas las imágenes. Eso lo tengo que unir con lo que viene de menos infinito a menos un medio. En conclusión, si tomé, a ver, lo paso a escribir acá abajo esto que estoy diciendo. Si tomé todo lo que iba desde menos un tercio a 0, unión, todo lo que va de menos infinito a un medio, queda eso. Este es menos un medio. Queda eso. Están pensando lo calcular. Todos los negativos, o sea, de menos infinito a 0. Eso. No todos los reales porque de los positivos ya dijimos que hay un tramo que no toma los números que están entre un tercio y un medio. Que puso en el chat Iván, recién. Hola, Iván, sí, sí. Tengo el grafiquito en GeoGebra. Si perfecto. me dejas mandarlo, Dale, dejo de compartir eh, y lo haces vos. Compartilo, Jorge. así lo ven por lo menos. Después seguir la explicación, pero lo tenés ahí a mano. Está perfecto. Este es el grafiquito en GeoGebra, es el grafiquito de la función. Si se dan cuenta, la función viene menos 1 sobre x en rojo, pasa a ser 1 sobre x. ¿Qué color es ese? Negro. Azul lo veo yo, pero está bien. Sí. O azul puede ser, y después vuelve a ser menos 1 sobre Sí, menos está uno bien, sobre. menos 1 sobre x de No. 3 en adelante. Está bien, sí. No, sería uno sobre. No importa. O No, 1 no. sobre x, no me Uno acuerdo sobre X cómo menos. era. No importa, no importa. Pero es el grafiquito de la función, lo dejaron ahí. Está claro que no está definida en menos 2, que no está definida en 3 y que tiene un problemita, que es donde está la asíntota, en 1. Te dejo que siga con la explicación, si querés te dejo puesto el gráfico y vos seguís. Dale. Pero acá es donde lo que veníamos diciendo, chicos. Lo digo del gráfico de Jorge y ahora cualquier cosa seguimos con otro ejercicio, que es las imágenes. Por ejemplo, empecemos de menos infinito, las imágenes las viene tomando acá todas. Menos infinito hasta llegar a este punto. Que este punto era el que dijimos que daba menos un medio. O sea, de menos infinito a menos un medio toma todo. Después vuelve a tomar más imágenes acá. Esto la toma en lo que sería Perdón, ¿era menos un medio o menos un tercio? este punto de acá. Sí. Ya te digo, para que nosotros estamos reemplazando en 3. Es menos un medio este punto. Ah, joya, joya. ¿Sí? Después seguimos con esta rama, que esta rama es el menos un tercio, hasta 0. Pasamos al lado de los positivos, iría de 0, bueno, ya habíamos escrito la parte de los positivos, de 0 a un medio y de un tercio a más infinito. O sea, acá va de 0 a un medio y de un tercio a más infinito.
¿Estoy diciendo bien? Porque esta parte se superpone. Perfecto. ¿Está? Sí. Bueno, es como que se pueden unir todas esas partes. Una vez más, ¿se puede analizar esto de la ecuación? Sí. ¿Es sencillo? No. Hasta con el gráfico, que debería ser más sencillo, es como que tiene un pequeño análisis que hacer, que es el de las partes. Bien. Puede ser, Juan. A ver, ¿qué me decís que es al revés? En los negativos no se unen. Tenés razón, Juan. Y en los positivos toma todas las imágenes. Ah, porque, claro, ahí está. Hasta acá termina, este es el punto que termina en un medio. Y esto empieza en un tercio. O sea, claro, de los positivos toma todo en las imágenes. Y de los negativos hay un hueco acá entre menos un medio y menos un tercio. ¿Eso me está diciendo, Juan? Perfecto. A ver, entonces déjenme que les ponga la imagen final. Eso pasa porque escrachamos un montón el dibujo anterior. Con el GeoGebra igual ven que es una herramienta muy buena como para ver el gráfico una vez que tenés definida la función. O sea, esta función la pudimos haber obtenido si no hacíamos ese despliegue, digamos, de la función signo y lo que estaba en el denominador. Ahora les escribo las imágenes, entonces, a ver, sería unión de menos un tercio a 0, unión de 0 más infinito. Bien, entonces déjenme que comparto una vez más, por si coinciden con la solución, que sería, bueno, que sería básicamente esto que escribo acá abajo, que es lo que me decía Juan recién. Que sería de menos infinito a menos un medio, unión de menos un tercio a 0, unión, esto sería, eso es un más infinito, de 0 a más infinito, en las imágenes. Tienen la respuesta igual, o sea que esto lo pueden corroborar con lo que dice la guía, pero nada, debería dar eso. Bueno, este gráfico es un asco, por eso está perfecto que Jorge me haya ayudado con el GeoGebra, porque ya lo habíamos escrachado demasiado. Bueno, bien. Otro ejercicio, otro que haya dudas de la guía. No sé ni cuánto tiempo pasó, pero vieron que tardamos bastante en un solo ejercicio. Corro esto de acá. A ver si están poniendo... O díganlo, otro ejercicio de la guía, que podamos avanzar más que todo, ¿no? Lo de paridad, ¿qué ejercicio es? Me interesa el número, porque vos me decís paridad y no sé dónde... ¿En el ejercicio 4, por ejemplo? ¿Quién me preguntó? Franco, vos decís paridad, estás hablando del ejercicio 4 o de otro. Sí, ok. A ver, yo había preparado, no sé si la tengo ahí. A ver, denme un segundo, que si no escribo la definición de paridad y si ya la tengo, debe estar en los apuntes, pero si lo tengo ya acá, lo podemos revisar un segundo y seguir. A ver, denme un segundo, ¿no? TN, análisis matemático 1, teoría, definiciones. A ver si lo puse acá. Porque cuando estaba haciendo el PowerPoint, que después lo vamos a subir y tiene ejercicios resueltos, algunas definiciones las había escrito ahí. Bueno, acá. Déjenme un segundo que les comparto esto, así hablamos de la definición de paridad. Vamos a mostrar esto y vamos a mostrar. Y ya está. Bueno, acá está. Están viendo esto que estoy mostrando, ¿no? Dígame alguno con micrófono porque justamente perdí la visualización del chat en este momento. Sí, sí, se ve, se ve. Bien, entonces, esto de paridad. También acá había puesto lo de la función signo, que no estaba definida en cero y cómo es la gráfica, pero nada, ya está. Hablemos de la función par. Dice, da una función f con un dominio de reales en reales, en la que el dominio es simétrico, o sea, es importante que cuando vos calcules el dominio tengas, digamos, un dominio que es simétrico con respecto al origen. Bueno, lo dice ahí. Es decir, que si en el dominio está incluido, qué sé yo, un valor x, tiene que estar también incluido su opuesto dentro del dominio. Se va a decir que una función es par si solo si para todos los x del dominio se verifica que si f de menos x da lo mismo que f de x.
sea, lo que vale la función, por ejemplo, en un valor positivo, tiene la misma imagen en el valor negativo. ¿Cuál es una función par que es muy conocida? Digo esto para si alguno no se está guiando en lo que estoy diciendo. ¿Cuál es una función par que es muy conocida? O la más básica de Una todas. cuadrática. Una cuadrática. No cualquier cuadrática, ¿no? Estamos hablando de la que es y igual a x cuadrado, que es la forma cuadrática más básica de todas. Esa es una función par. Porque, por ejemplo, esa función se puede demostrar que en 3, por ejemplo, da 9, pero en menos 3 también da 9. Y eso pasa con todos los valores del dominio. Siempre que primero, el dominio es simétrico. ¿Por qué el dominio es simétrico? Porque el dominio son todos los reales. Después, siempre que tomás un valor positivo y lo hablas en la función, eso devuelve la misma imagen que si hubieses tomado el negativo. Y la gráfica, ¿cómo te das cuenta que una función es par? Porque la gráfica es como que es simétrica con respecto al eje Y. Simétrica quiero decir que parece un espejo lo que está de un lado del otro, con respecto al otro. ¿Todos están entendiendo esto que estoy diciendo? De lo que es una función par. Estoy yendo perfecto. Es para saber si tengo que hacer algún dibujo con el GeoGebra o algo rápido para que se entienda, pero bueno. Eso es lo que es una función par desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista analítico hay que verificar esta igualdad acá. Hay que verificar que f de menos x sea igual a f de x. Función impar es aquella que para todos los valores del dominio verifica que ahora f de menos x, hasta esa parte ahí veníamos igual, sea igual a menos f de x. Entonces, una función impar es aquella que se dice que es gráficamente, ¿no? Simétrica, simétrica con respecto al origen. O sea, una función impar, por ejemplo, es la recta y igual x. O sea, hay un reflejo con respecto al origen del primer cuadrante al tercer cuadrante. Porque esto lo que provoca es, esto provoca que yo refleje con respecto al eje x. Y este menos delante de la función, no, al revés. Este menos delante de la función provoca una reflexión respecto al eje x y este menos acá provoca una reflexión respecto al eje y. Es parecido a lo que nos pasó recién con la función, que era 1 sobre x menos 1. ¿Cuál era la diferencia con la gráfica de menos 1 sobre x menos 1? Que el eje x actuaba como un espejo. Bueno, eso es lo que provoca un signo menos delante de una función. Y un signo menos delante de la variable provoca el mismo reflejo, pero a partir del eje y. Todo esto que estoy diciendo con los gráficos se ve joya, lo que digo, pero bueno, no sé si indagar en eso o si ir directamente al ejercicio que me plantea acá los chicos. Dígame si se entendió lo que acabo de decir medianamente. Así sé si sigo o si doy algún ejemplo de lo que estoy diciendo. A ver. Hable. Creo que se entendió. Lo de parse. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos al ejercicio. Copio uno cualquiera. Pero no he entendido de impar. A ver, un segundo entonces que voy al GeoGebra. Perdóname, función impar Sí. tienen ahí en la función signo. La función signo es una función impar. Claro. Es la más a mano que tienen, que lo tenés en el grafiquito ahí. Bueno, claro, como dice, lo que pasa, Jorge, que ahí que en la función signo creo que estaba definido el 2 en un lado, pero no estaba definido el menos 2 del otro lado. No era el... No, la digamos... función signo que tenés en el apunte este que estabas mostrando. La función signo, perdón, no perdón, la función total, esta me decís. signo de x cuadrado. Esta. No. No estoy Esa igual mostrando. también No estoy mostrando no es la... impar porque está corrida. Bien, perfecto, ya te entendí lo que me dijiste. Me hablas de la función signo que tengo acá en el gráfico. Lo comparto esto que estoy diciendo. A ver, esta me está diciendo Jorge. Olvídense del 0, pero por ejemplo, esto es una función impar. Porque justamente, yo acá tengo la función y es como que gráficamente se provoca. Hablemos de la fórmula, esto que estoy acá. Este mi signo menos de acá, el que está adelante de la función, provocaría que esta función que está acá se refleje con respecto al eje x y aparezca acá abajo. Y este signo menos delante de la variable independiente de la x provoca ahora un reflejo respecto al eje y provocaría que lo que esté de este lado esté de este lado. ¿Se entiende lo que digo? O sea, eso es lo que provoca que esta función sea, digamos, sea simétrica con respecto al origen. O sea, cada punto que está de este lado, si yo le cambio el valor en las x y el valor en las y, se refleja de este lado. Por eso Profe, creo que Perdóname. Sí, Jorge.
Decí, después sigo. Eh, Lo que les iba a decir es, gráficamente, la función impar es una simetría respecto del centro. Y se puede ver si uno rota el gráfico 180 grados. Se le da justo media vuelta. Si uno al gráfico de una función impar le da justo media vuelta, queda exactamente igual. Tomen la función signo y den vuelta el gráfico 180 grados. Exactamente media vuelta. Lo que está naranja va a quedar en el lugar de lo de azul en el lugar de lo de naranja. Esa es la característica de una función impar. Si yo la roto media vuelta, 180 grados, el gráfico de la función me queda exactamente igual. claro para todos, chicos. ¿Seguís ahí? No sé, que me había preguntado, que no había entendido. Perfecto. No, claro, la homográfica sería una función impar, Cecilia. Bien. Entonces compartimos el pizarrón, esperen un segundo, y copio alguno de los ejercicios para hacerlo. Todo esto que dijimos es de forma gráfica, ¿no? Hay una forma analítica. La homográfica que decías es impar Una, siempre y cuando la asíntota vertical la tenga en cero. claro, Si está desplazada ya deja de ser impar, porque una de las características de la función impar es que justamente es simétrica respecto al origen. Si yo la desplacé, en lugar de tener 1 sobre x, tengo 1 sobre x menos 1, ya no es impar. totalmente. Pero esa yo ya le llamo racionales. La homográfica yo la tomo como que es 1 sobre x nada más. Y va, por ahí No, la homográfica es es cualquiera. racional cociente de lineales. Así la Perfecto. ven en el curso introductorio. Dale, buenísimo. Entonces, vamos al ejercicio 4 y hagamos alguna... todo esto que dijimos es desde el punto de vista gráfico. La idea es que se pueda... Ahí Cecilia dijo que gracias. Bien, se puede hacer desde un punto de vista analítico. A ver, empecemos con, por ejemplo, esta función, que la letra A, que me parece la más sencilla, que es f de x igual x menos 3x cubo. Después vamos a la última, hacemos un salto. Bueno, supongamos que a mí me preguntan si esta función es par. O sea, lo que yo tendría que comprobar si esa función realmente es par es que debería verificarse que esté en un intervalo simétrico en el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Primero, Bueno, todos los reales. O sea, eso es simétrico, así que vamos bien. Lo próximo, una vez que yo tengo esto, para comprobar que es par, debería comprobar que f de x, para todos esos valores del dominio, ¿no?, sea igual a f de menos x. Es decir, perdón, sí, no estoy diciendo, listo. Entonces, de este lado, f de x justamente es la función x menos 3x cubo. ¿Qué es f de menos x? ¿Qué es esto que llamo f de menos x? Es reemplazar... Sí, Reemplazás a x por menos x eso que decís vos. en Entonces, la función. cuando reemplacen la función original, ¿no?, x por menos x me va a quedar menos x menos 3 por menos x al cubo. Cuando desarrollo el lado derecho, que es el que me interesa en este momento, me queda entonces menos x. Uy, se me fue una raya ahí. Este cubo no provoca, digamos, un cambio en el signo de menos x. O sea que esto va a quedar como menos x al cubo. Y cuando lo multiplique por 3 va a quedar más 3x al cubo. O sea que voy a tener acá más 3x al cubo. La idea es, lo que quedó del lado izquierdo, ¿es igual que lo que está del lado derecho? ¿Es la misma función? O sea, esto, ¿es lo mismo que esto? Dejó de escribir, esperen que está reaccionando ahí, eso. Lo que quedó del lado izquierdo, ¿es lo mismo que lo que quedó del lado derecho? No. No, entonces no es una función par. Porque esto, lo que es esta parte, que es, bueno, la que quedó igual, x menos 3x al cubo, no va a dar lo mismo que lo que está del lado derecho. Entonces, la conclusión es, esta función no es par. Lo que sigue es, bueno, ¿y es impar? Bueno, para saber si es impar, ahora hay que hacer la otra comprobación. Si es cierto que f de menos x es igual a menos f de x. Dense cuenta que esto que está acá
esto que es f de menos x es lo mismo que desarrollamos acá. O sea que lo copio igual. Básicamente no tengo que hacer nada. Si ya lo hice ahí, tengo menos x más 3x cubo. Y del otro lado del igual, tengo la misma función que tenía antes, o sea esta. Lo único que le agregué un signo menos adelante. Entonces, estos dos términos van a cambiar el signo. ¿Y qué me va a quedar? Menos x más 3x. Eso. Entonces, ¿qué puedo decir en ese momento? La función esta, la que me interesaba a mí, ¿no? La de ítem A, ¿Qué? Es impar. es impar. De hecho, en las funciones, estas funciones polinómicas, se dan cuenta que todas las potencias que tienen son impares. O sea, está x a la 1, está x al cubo. Así le agregar otro término que fuera más, qué sé yo, más x a la quinta, eso es una función impar. Porque en el caso de las polinómicas es fácil verlo si todas las variables que hay, o sea, la x, están siempre elevadas a exponentes impares. Entonces es fácil comprobar que es una función impar. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, sí. Por lo que acabo de decir, si tengo una función que sería, por ejemplo, menos x cuarta más x más 5x cuadrado, esa sería una función par. Porque es una polinómica donde la variable independiente, que es la x, siempre está elevada a exponentes pares. Entonces, en las polinómicas es muy fácil, ni siquiera es necesario hacer toda esta comprobación para saber de antemano que esto iba a dar una función impar. A ver, sí. Disculpe. No sé si ya lo dijeron, pero las funciones van a ser siempre, o sea, la absoluta totalidad de las funciones son siempre o impares o pares. No, hay funciones que no son pares ni impares con la definición que tenemos. Por ejemplo, si tengo x cuadrado más x, esa función no es par ni impar. Por decirte algo. Ok. ¿Sí? O sea, la clasificación de par o impar la toman algunas funciones, como la de inyectividad, por ejemplo. Ahí es una clasificación que se da a las funciones que cumplen con la definición que hay de inyectividad. Claro, pero el tema es, o sea, si yo, digamos, con un ejemplo, porque, o sea, vos ahí lo hiciste para demostrar, Sí, fue poner un f de un número, digamos, y probar si daba la igualdad, digamos. pero Pero en el caso que... sí, Sí, no probé con un número en particular, ¿no? Lo hice en forma algebraica. claro, pero Sí, digamos, vos ya haciendo eso ya lo demostrás, sí, digamos. porque es la definición. Ah, ok, listo, perfecto. Bien, a ver, hago un ejemplo más y seguimos con otro. Vamos a tratar de hacerlo más rápido para que se... Espérame que está cargándome la página nueva de la tablet. Vamos a tratar de hacerlo rápido para poder hacer otros ejemplos y después le voy a dejar a Jorge. Por ejemplo, a ver, hago esta que es el mismo pero el C. Es el ejercicio 4 pero el C. Que dice 1 menos x, es una racional, sobre 1 más x. Bueno, primero probemos si es par, de forma analítica, ¿no? Que es lo que nos interesa en este momento. Entonces yo tendría que comprobar, primero, el dominio de la función, antes de empezar con todo este despliegue de cosas, ¿es simétrico? ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales menos el menos 1. Exacto. Entonces, esa es una llave que me salió como paréntesis. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Alguno? ¿Están diciendo en el chat y no lo estoy viendo? No es simétrico respecto al eje. Bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Es par, es impar o no le cabe la clasificación? No tiene paridad. Ok, perfecto, es eso, Juan. Directamente a esta no se le podría... Esto porque siempre cuando nos dicen, nos piden comprobar la paridad o imparidad, la hacemos con respecto al origen básicamente o al eje Y. Eso es lo que comprobamos, ¿no? La simetría, que se cumpla respecto a una de esas dos cosas. Entonces, este no le cabría el estudio de paridad porque ya no empieza con la definición de estoy trabajando en un dominio simétrico. Y la verdad que fue bastante triste eso, así que
Quería hacer alguno. Por ejemplo, ahora si tengo esta, bueno, o sea que si tiene asíntotas distintas a 0, no tiene paridad. No, porque, por ejemplo, si yo tuviera esta función, 1 sobre x cuadrado menos 1, estoy respondiendo a la pregunta que me está haciendo Franco, que dice, o sea, si tiene asíntotas distintas a 0, no tiene paridad. Eso es un 1, lo que puse ahí. Esta función tiene asíntotas. ¿Qué asíntotas tiene? ¿Cuál es el dominio de esta función? Es 1 sobre x cuadrado menos 1. Todos los reales, Bien. menos el menos 1 y el 1. Exacto. Entonces, el dominio es simétrico. Le puedo tratar de estudiar la paridad a esa función. ¿Se entiende? O sea, no es que si ya tiene asíntotas verticales, no le estudio la paridad. Depende de la función, hay que analizarlo en cada caso. Y estaba por hacer el ejercicio E, pero me acabo de dar cuenta de una cosa. Fíjense que el ejercicio E, ¿qué función aparece? No sé si lo tienen ahí a mano, pero ¿qué ejercicio lo puedo compartir? Así lo hacemos rápido. Que sería la guía. En el ejercicio E aparece la función f de x igual a x sobre módulo de x. ¿Qué función es esta? ¿Están escribiendo en el chat? ¿No la estoy viendo? Es la función signo. Sí, esa es otra forma de expresar la fórmula de la ecuación signo, que no sea con SG, ¿no? Eso ya lo mostramos en el Word que mostré recién, que gráficamente se ve que la función signo, ¿cómo es? ¿Par o impar? Impar. Impar. Bueno, entonces, si quieren después, pruébenlo de forma analítica, no lo voy a hacer ahora para un tema de que, a ver si podemos seguir adelantando en la guía, pero se puede demostrar que es impar. O sea, traten de comprobar que f de menos x es igual a menos f de x. Bueno, después cuando terminemos cualquier cosa, en un ratito que tenga. Otro ejercicio, para que podamos charlarlo y hablarlo. Si avanzamos sería genial. Si no, bueno. El 3A me dice. A ver, dice... Bueno. 17E. Bueno, vamos a hacer esas dos cosas. Vamos a hacer un salto tremendo, pero espérame que borro el pizarrón acá. De la práctica 0. Ok, ahí entendí. Hago el que me pidió él y hago el salto al 17, no me acuerdo cuánto que me decís. Para que... voy a compartir el pizarrón. A ver, espérame. ¿Ustedes están viendo el pizarrón? Sí, Bien, listo. Entonces, vamos a ver. El primero que me dijeron fue el 3A. En el 3A lo que pide es determinar el dominio de la imagen de manera que exista una función inversa y hallarla. Entonces, a ver, espérenme que creo que voy a aprovechar para escribirla acá la consigna. Espérenme un segundo. Determine el dominio de la imagen de forma que la función f admite inversa. Bien. Ahí está la consigna. Vamos a la función f de x. Uy, qué feo que es. Es módulo de 3 por x menos 1. Ahí ahora que veo aparece un módulo, estaba copiando con un paréntesis. Esto, módulo es eso al cuadrado. Ok. Bueno, entonces, lo primero que podríamos decir de esto, a ver, haciendo un análisis muy rápido, es, bueno, es fácil graficar esta función. Vieron que acá tengo un módulo, estoy hablando de esto, al cuadrado. O sea, si tengo un módulo al cuadrado, ¿el módulo realmente es necesario? No, porque, digamos, el trabajo del módulo es convertir a los números en positivos. Y acá ya lo estoy elevando al cuadrado. O sea que esto se puede expresar como 3 por x menos 1 al cuadrado. Bueno, después de eso, lo primero que dice es pedirme el dominio y la imagen para que la función admita inversa.
habría que decir cuáles son las condiciones para que una función admite inversa. O sea, le escribo así, f admite inversa. ¿Y qué debía pasar para que admite inversa una función? Sea sobreyectiva. Bien. Esto va a pasar f sobreyectiva. ¿Sobreyectiva dijiste, perdón? ¿O biyectiva? Sobreyectiva, creo que dije. No, pero no es sobreyectiva, es biyectiva. ¿Qué significa que sea, por ejemplo, y igual a x cuadrado no sería una función inyectiva? Y esa no admitiría inversa, no así en forma completa. ¿Todos saben lo que es biyectivo? Sumo un momento para que me digan. Sí, bien. Entonces, biyectivo admite dos cosas, ¿no? Biyectivo admite, tiene que ser inyectivo y sobreyectivo. Feo como estoy escribiendo esto, pero se entiende. Eso que pone Juan es sobreyectivo e inyectivo. O sea, una función se dice que es inyectiva cuando todo par de valores x1 y x2, para todos valores pertenecientes al dominio de la función, se verifica que lo que es, si x1, después escribo así, es distinto de x2, f de x1 es distinto de f de x2. Es una forma de escribir la definición de inyectividad. O sea, valores distintos del dominio tienen siempre imágenes distintas. En palabras simples. Si yo tomo dos valores del dominio distintos, no repiten valores en las imágenes. Bien, entonces lo primero que podría decir es, hagamos un gráfico de esta función porque creo que se va a ver todo mucho más rápido. ¿Cómo es el gráfico de esta función? Un gráfico aproximado, ni siquiera quiero un gráfico muy preciso. Profe, esa es la definición de inyectiva. Sí. ¿Y la definición de sobreyectiva cuál sería? La definición de sobreyectiva es que, espérenme que escribo, sería para todo y perteneciente al codominio, o sea, tomemos esto, ¿no? Esta función, en un comienzo, uno la considera que sale de su dominio y llega, si no dice nada, uno considera que llega a los reales. Están viendo eso que estoy escribiendo acá arriba, ¿no? Esto que está acá, esto que está acá se considera el codominio, cuando es el conjunto de llegada también que le llaman. Entonces uno diría en este caso, para todos los valores, si no le avisan cuál es el codominio, ¿no? Uno dice, para todos los valores de i pertenecientes al codominio, que en este caso son los reales, existe un valor de x pertenecientes al dominio de la función, tal que ese valor lo puedo alcanzar realmente con valores de la función. O sea, esto es otra forma de... Hay un teorema o una propiedad que dice que esto es lo mismo que decir que el codominio tiene que ser igual a la imagen de la función. Acá pongo codominio de f, que en este caso son los reales. Borro esto, me están tapando algo. Y eso es una f. ¿Se entiende más o menos lo que acabo de decir? Esta es la definición de inyectividad, tiene la contrarrecíproca, que también vale como definición, y la otra es la definición de sobreyectividad. O sea, vos cuando propones una función o cuando te proponen una función, te proponen un conjunto de llegada también. ¿Sí? Ponele que yo armo una función que es, a cada alumno le asocio una nota de 0 a 10. Entonces, esa función, a cada alumno le asocio una nota de 0 a 10, va a ser sobreyectiva si cuando yo termino de tomar el examen, a todos mis alumnos, las notas que conseguí realmente tomaron todos los valores, sacaron notas, desde 0 hasta 10, sin olvidarse de ninguna. Díganme si me escucharon esto que dije. O sea, eso es una función sobreyectiva. O sea, cuando vos empezás a hacer un análisis, hay ciertos valores que vos entendés que pueden haber en la respuesta o en las imágenes de la función. Cuando vos terminás de hacer el análisis, cuando terminás de hacer el estudio de campo, como lo quieras llamar, vos verificás si realmente todas las respuestas que esperabas obtener las obtuviste.
Y si realmente las obtuviste, todas las gamas de respuestas que podías obtener, esa función se dice sobreyectiva. En cambio, si ante la cantidad de respuestas que esperabas obtener hay al menos una que no obtuviste, esa función no es sobreyectiva, porque no cubriste todas las respuestas que querías cubrir, por decirlo a un caso que me parece aplicado. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Es un buen momento para que me digan, así sigo. No, eso no es, Franco. Cuando pasa dos veces por el mismo punto no es sobreyectiva. Eso que estás diciendo se parece más a inyectividad, pero ni siquiera es eso. A ver. No sé si explicarles lo que es sobreyectividad antes, para que me sigan. ¿Sí? Es lo que les dije recién. O sea, a ver, hago un ejemplo rápido y vuelvo a esto. Esto igual es algo que traten de leerlo de la teoría porque está, pero lo hago rápido acá. Ponele que yo tengo una función donde tengo mi lista de alumnos, que son ustedes. Acá están todos los nombres de todos. De Jorge, de Juan, bueno, Jorge no, el profesor, ¿no? De los alumnos. Y acá yo tengo un conjunto de llegada que son las notas. Ponele que las notas que yo espero que saquen es de 2 hasta 10. Esto es una función que propongo, que va desde el conjunto. A todos los alumnos le asocio una nota. Cuando yo termino de tomar el examen, ponele que hay un alumno que se llama Juan, que siempre va a haber a un Juan, y sacó, qué sé yo, un 5. Hay otro alumno que se llama Marcelo o Marcela y sacó un 10. Bueno, etc. Yo a todos los alumnos les voy a asociar una nota. Si cuando termine de hacer esto, yo ya tengo las imágenes de la función. Si cuando tengo las imágenes de la función, o sea, todas las notas que realmente se obtuvieron en el examen, yo obtengo los valores, por ejemplo, 1, 5, 8, 8 y 9, esa función no es inyectiva, no es sobreyectiva. No es sobreyectiva porque de toda la gama de valores que yo esperaba obtener en mi examen, que lo mejor hubiese sido tener en un estudio, ¿no? Para tener variabilidad, tener todas las notas y tener todos los alumnos, los que son muy buenos, los que son regulares, los que son malos, por decirlo de alguna manera. Esta función no es sobreyectiva, porque de todas las soluciones posibles que esperaba obtener yo, no las obtuve todas. No hay nadie que sacó un 2, no hay nadie que sacó un 3, no hay nadie que sacó un 7. Entonces, ante la característica, la clasificación de la función, esta función no es sobreyectiva. Dígame si se entendió ahí lo que acabo de decir. Ok, ahí me dicen algo de ok. Eso es lo que es una función sobreyectiva. O sea, acá, si no te dice nada, el codominio, las respuestas que esperás obtener con esta función son todos los reales. Y realmente, ahora vamos a corroborar si realmente se está consiguiendo o no. Déjenme que borre un poco acá. Voy a borrar las definiciones porque quiero hacer todo en acá para que esté a mano con lo que estoy buscando. Borro eso, espero que lo hayan copiado o lo estén sacando. Estoy grabando igual, pero nada. Yo lo que les proponía es graficar esta función rápidamente para poder discutir esto desde el punto de vista gráfico, que por ahí se va a ver mejor. ¿Qué es? Esta función que es 3 por x menos 1 al cuadrado. Es una cuadrática. Es una cuadrática. No, no es eso que decís, no sé quién me dijo, preguntó. Que la imagen esté incluida en el dominio. No, no es que la imagen esté incluida en el dominio. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que recién puse, el dominio eran los alumnos, el dominio eran nombres, eran Lucas, Juan, Jorge, y la imagen eran, no sé, 3, 8 y 10. No estaba incluido el 3, 8 y 10 en el conjunto de nombres. O sea que no es eso que me acabas de decir. No es cuando cada valor de i tiene asociado un único valor de x. No, eso es la definición de función. Lo que estás diciendo, Luciana. Que cada valor en la imagen tiene asociado un único valor de x. Si un valor de y tiene asociado dos valores de x, eso no sería función. Bueno, entonces voy a esto. ¿Tienen muchas dudas con esto? Les pido que lo lean, debe estar entre los apuntes. Si yo tengo que graficar esta función, a ver, gráficamente se va a entender mejor esto que digo, sería una cuadrática que tiene el vértice en el punto 1, 0. O sea, sería una pinta así. Es una gráfica aproximada, el vértice está en realidad acá, ¿no? En el punto 1, 0. Esa función,
Entonces, uno preguntaría primero esto, para ver gráficamente si se entiende. ¿Es inyectiva? Hablemos del gráfico por ahora. Después vamos, porque como siempre pasa, No es inyectiva. bien. Entonces, si uno afirma que no es inyectiva es porque tiene que encontrar al menos un caso que contradiga la definición de inyectividad. O sea, la definición de inyectividad es, si yo tomo dos valores del dominio distintos, siempre tienen imágenes distintas. ¿Cuáles son? Es algún valor que contradice esto que estoy diciendo. Yo tengo que exhibir un ejemplo que contradiga la definición de inyectividad. Si digo que no es que puedo escribir, no es inyectiva sin justificar. Para llegar a la definición de inyectividad tendría que acotar el dominio, pero antes de hacer eso, lo que yo digo es, yo estoy diciendo que no es inyectiva, me acaban de decir recién. Justificá lo que estoy diciendo. ¿Por qué no es inyectiva? Porque si escribís eso en un examen, en un trabajo, en algo que hay que calificar, está mal, no está justificado. Bien, lo que estoy proponiendo, Franco, es que me digan que exhibamos un ejemplo, dame dos valores de X donde no se cumple la definición de inyectiva. Un medio y 3 medios. Bien, perfecto. Lo voy a cambiar, pero porque no está mal, pero por ejemplo, hagámoslo en 0 y en 2. Por ejemplo, fíjense, si yo tomo x1 igual 0 y tomo x2 igual 2, para que sea más fácil de calcular, digo esto, los que dijo él están perfectos también. Estos valores, x1 es distinto de x2. Obviamente estos dos valores son dos valores del dominio. Sin embargo, si esto fuera inyectivo, no importa los valores que yo tome, yo cuando haga f de x1, por la definición de inyectividad que dijimos recién, debería ser distinto de f de x2. Eso es una x2. ¿Me salió? Ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando yo evalúo en la función f de 0 y evalúo f de 2. Para los dos resultados te va a dar 3. Exacto. Entonces ya está. Encontramos un caso que contradice la definición de inyectividad. Entonces, esta función por eso no es inyectiva. ¿Sí? Insisto con esto. Si ustedes tienen que justificar que una función no cumple una definición, alcanza con que exhiban un contraejemplo. Pero si ustedes tienen que demostrar que la función cumple la definición, no alcanza con que exhiban un ejemplo, no alcanza con que exhiban 10, no alcanza con que exhiban 1000. Tienen que demostrar la definición en forma algebraica, o sea, sin asignarle valores a x, x1 y x2 en este caso. ¿Se entiende? Es distinto. Demostrar algo significa ver que lo cumple para todos los valores del dominio. Contradecir algo, demostrar que no lo cumple, alcanza con exhibir un ejemplo. Son dos formas distintas científicas de justificar algo. Entonces, como me preguntaron recién, sí, entonces así como está, no es biyectiva. Pero el ejercicio no dice determinar si la función admite inversa. El ejercicio dice que vos propongas el dominio y la imagen de forma que esta función admite inversa. O sea que es cierto que así como está, no es biyectiva. Pero el ejercicio nos pide más. Nos pide, bueno, está bien, te diste cuenta que no es biyectiva. Proponeme algún rasgo de esta función, un recorte de esta función, si quieren lo llamamos, que sí admite inversa. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto de la inyectividad? Para que sí empiece a ser inyectiva, por lo menos, la función. ¿Cómo podría recortar la función para que empiece a ser inyectiva? Bien, por ejemplo, nosotros podríamos proponer que la función, en vez de ir desde su dominio natural, que es lo que proponía el ejercicio inicialmente, o cuando no te aclara nada es de donde parte, vaya en realidad desde el intervalo que va de 1 a más infinito. Creo que me salió eso. Tengo un pizarrón acá, pero creo que es más fácil usar la pizarra porque si no el pizarrón no lo dejo de borrar y a veces no se ve. Bueno, pongamos que entonces la función va de 1 más infinito a todos los reales. ¿Sí? Esta función no es la función original, le voy a llamar f, no sé, le pongo un nombre f' o f asterisco, para así no se confunden lo de prima con la derivada después.
llamémoslo f', no es la misma función. Es un recorte de esta función donde la fórmula que sigue teniendo es la misma. O sea, la función sigue siendo 3 por x menos 1 al cuadrado. Pero ya el dominio que puse acá, el conjunto de donde sale, no es el dominio natural. No son todos los reales ahora. Sino que hice un recorte de la función. Gráficamente es como que estoy tomando de todo lo que era la función solamente esa rama. ¿Se entiende que esa parte sí va a ser inyectiva? También, como dice Juan, podría ser también de menos infinito a 1. También podría ser de 2 a más infinito, o podría ser de 100 a más infinito. O sea, lo que pasa es que uno quiere recortar la función lo menos que pueda, pero digo, eso también me llevaría a partes que van a ser inyectivas. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Estoy haciendo una reconstrucción de esta función. Bien. Entonces, defino una función f asterisco que no es igual a la original. ¿Por qué? Porque si bien voy a usar la misma ecuación para la función, el dominio ya no es el natural, no es el que venía dado, sino que lo estamos retocando a conveniencia, para que admita inversa. Bien, entonces, esto la va a ser inyectiva. O sea, si hago esta redefinición, ahora va a ser inyectiva. ¿Va a ser sobreyectiva? ¿Cuál es la imagen? Saquémosla gráficamente, así no estamos dando vueltas tanto. ¿Cuál va a ser la imagen? Por más que yo proponga esta función, voy a borrar un poquito acá la parte de esa inyectividad que acabamos de mostrar que no se cumple, para terminarlo acá el ejercicio. Piensen que si fuera un pizarrón esto, también estaría borrándolo en este momento. Pizarrón físico, digo, ¿no? Bueno, entonces propusimos esta función, tal que, bueno, como digo, la fórmula no cambió, sigue siendo f de x igual a 3 por x menos 1 al cuadrado. Ahora la pregunta es, esta función, que se llama f asterisco, ¿no? Porque no es la original, ¿es sobreyectiva? No, porque tendría que ser de... En la imagen tendría que ser de 0 a más infinito, supongo. Exacto, o sea, la imagen de esta función, como bien me dice ahí, la imagen de f asterisco, en este momento es de 0 a más infinito. La pregunta es, por lo que dijimos recién de la definición de sobreyectividad, ¿eso es igual al codominio? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Cuál era el codominio de esta función? Reales. No es igual. Todos los reales. Entonces, estos conjuntos no son iguales. Entonces, así como viene definida, no es esta función biyectiva. Porque es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Entonces, hago una nueva definición de la función, que con eso vamos a concluir, digamos, esto, que es, ahora hago una función f, no sé, la llamo de alguna manera, asterisco, asterisco, f moño, como ustedes quieran, que bien, que salga de 1 más infinito, porque esa parte, la inyectividad, como ven, está relacionada con los valores del dominio. Pero ¿a dónde quiero que llegue? ¿Cuál es el conjunto de llegada que quiero? Para que sea sobreyectivo. De 0 a más infinito. Eso. Si redefino la función así, con ese conjunto de partida y ese conjunto de llegada, ese dominio, ese codominio, entonces esta función f asterisco asterisco sí es biyectiva y por lo tanto sí va a admitir función inversa, que es lo que me interesa. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, Claro, disculpe. Sí. Sé que dijo que ya íbamos a terminar con esto acá el ejercicio, pero para demostrar algebraicamente se hacía, o sea, si es la inyectividad, Sí. se hacía con f de a es igual a f de b, reemplazabas, digamos, con las constantes y tenías que demostrar que a era igual a b, ¿no? Sí, esa es parecida a la definición que di recién, pero es la negada, la contraria. O sea, lo que decís es una forma también de hacer, lo que dije también, pero a ver, te muestro lo que me estás diciendo vos y pasamos al próximo ejercicio. Para que borro este ejemplo. Yo había dicho esto. Yo había dicho, resumámoslo, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 tiene que ser distinto de f de x2. Eso es lo que había dicho yo como definición de inyectividad. Sería, siempre que una afirmación sea cierta, o sea, si esta afirmación es verdad, es la definición de inyectividad, la contra
Yo le llamo contrarrecíproca. Vamos a llamarla así un segundo. ¿Qué es la contrarrecíproca? Es, si yo invierto y niego ambas afirmaciones, entonces obtengo otra definición con el mismo valor de verdad. O sea, si yo lo doy vuelta, ahora yo acá de este lado tendría f de x1 y f de x2, pero yo lo estoy negando al mismo tiempo. Por eso se llama contraria, de darle vuelta, y recíproca. Entonces, si yo digo que f de x1 es igual a f de x2, entonces en ese momento x1 tiene que ser igual a x2. Entonces acá hago dos cosas. Invierto el orden, o si quieren la flecha la invierto, y después niego de ambos lados. Entonces, esta afirmación es equivalente a la afirmación de inyectividad. Son los dos lo mismo. Eso vale para todas las implicaciones, para todos los resultados que tengan. Si vale esto, entonces vale lo otro. Siempre, si vale en un sentido, vale la contrarrecíproca. Es otra forma de decir lo mismo. Y la que vos me estás diciendo es esta, justamente. Que es como se demuestra inyectividad en forma analítica o esta. Es lo mismo. Porque como te digo, en el fondo son la misma definición. ¿Quedó claro para el que me estaba preguntando? Sí, sí. Bien. Entonces, tengan en cuenta esos dos. Después me habían propuesto un ejercicio, el 17, es un salto grande, pero vamos a hacerlo. Así hacemos todavía algunos del final de la guía. No me acuerdo qué me habían... 17. Vamos al 17. Esperen que lo copio. Esperen que me está cargando la página. Ahí está. Vamos a hacerlo con el 17. El 17 dice f de x es igual a x elevado a la logaritmo de x menos 100x. Y lo que pide el ejercicio, profe, esta clase después la subo. Sí, después la subo y pego el enlace, el IANA, en el grupo, en la plataforma virtual. No me salía el nombre. A ver, lo que pide, déjeme que dejo la consigna ahí para tenerla yo. De nada, Lea. Dice, calcular el dominio y los ceros de las siguientes funciones. Bien. Ahí está la consigna. Bueno, vamos a esto. Yo tengo que calcular ese logaritmo de x está en el exponente. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es justamente calcular el dominio de la función. ¿Cuál va a ser? De 0 a más infinito. Bien. ¿Por qué? Porque el logaritmo no puede ser 0 o menor. Y nada de eso. Está bien. Lo que está en el argumento del logaritmo tiene que ser, la condición es que tiene que ser siempre positivo. Entonces, tengo que tomar, como bien dice, los valores de 0 a más infinito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese es el dominio. Hasta ahí no creo que haya problema. Y lo otro que pide son las raíces de la función. ¿Qué significa hallarle las raíces a esta función? Igualar la función a 0. Bien, entonces yo lo que tengo que resolver, vamos a poner ceros, tengo que igualar la función que es x logaritmo de x menos 100x igual a 0. Y tengo que resolver esa ecuación, básicamente. Bueno, ahora lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Yo tengo que ver cómo despejar la x. Pero también tengo que entender, por ejemplo, a mí lo que me molesta en este momento, se ve que el despeje hay que generárnoslas de alguna manera porque no parece tan directo. Pero vieron que este término tiene x, 100x. Y este término también tiene x elevado al algo. Entonces, algo que haría yo, porque... Factor común. Factor común, exacto. Sacamos factor común x a la 1 porque es el que tiene el segundo término, ¿no? Cuando saco factor común x a la 1, ¿qué me queda? 1 sobre el logaritmo de la x menos 100. No, me parece que... pará. Yo lo escribiría así. Escribiría x. Por ahí es lo mismo que dijiste vos. Al logaritmo de x menos 1. ¿Se entiende por qué menos 1? No. O sea, es como que yo le estoy, escrito de otra forma, sería, lo estoy dividiendo por x este término. Una cosa así.
menos 100. ¿Por qué digo dividiendo por x? Es porque es la regla del factor común, ¿no? Si en algún caso yo después distribuyera esta x con este término, se simplificaría con la de abajo y me quedaría lo que ya teníamos. ¿Se entiende eso que les estoy diciendo? Sí. Por eso digo menos 1, porque por una propiedad de la potencia, era para escribirlo más acotado. Por una propiedad de la potencia, si se están dividiendo dos elementos y tienen igual base, los exponentes se restan. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Por eso yo te decía, en vez de escribir x a la logaritmo de x dividido x, escribir x elevado al logaritmo de x menos 1. Porque como digo, si yo no quiero escribir la x de abajo, para acotar espacio, para no escribir tanto, es una forma equivalente de escribir lo que recién escribí. ¿Claro para todos eso? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Perfecto. Bueno, siguiendo con esto. Ahora, yo, ¿por qué hago esto de expresar como un producto? Porque ahora puedo sacar esta conclusión, que es, yo estoy multiplicando dos cosas, dos factores, y yo quiero que esa multiplicación dé 0. ¿Cuáles son las únicas posibilidades de que esta multiplicación dé 0? Que x sea 0 o el otro término sea 0. Perfecto, pero x no puede ser 0. ¿Por qué x no puede ser 0? Porque nosotros acabamos de decir que el dominio de la función son todos los positivos. Entonces la única posibilidad es que Ese término grande sea 0. eso, que x a la logaritmo de x menos 1 menos 100, eso sea lo que esté dando 0. Y acá despejando un poquito, podemos tener, bueno, entonces x a la logaritmo de x menos 1 es lo que tiene que estar dando 100. Y ahora, ¿qué voy a aplicar de ambos lados? O sea, mi objetivo, mi problema en este momento es que la incógnita, la x, aparece en un exponente. ¿Cómo hago para bajarla? Logaritmo. Bien, pero logaritmos hay de infinitas bases. Logaritmo en base e, o sea, logaritmo natural, logaritmo en base 2, logaritmo en base 5. ¿Qué logaritmo voy a usar? Logaritmo en base X. En base, no, en base 10, como ahí En base dice 10, perdón. Francisco. Entonces, eso es lo que vamos a hacer de ambos lados, lo hago con otro color para que se note. Y estoy aplicando logaritmo en base 10, si no le pongo nada es el de la calculadora científica, ¿no? En base 10 de este lado, y estoy aplicando el logaritmo en base 10 del otro lado. Perdón, al final me perdí con el tema de que pusiste x a la logaritmo de x menos 1. Sí, Lo había entendido, pero no me estoy perdiendo, no entiendo por qué al final. yo lo que te dije es, a ver, lo escribo rápidamente acá y ahora lo borro, que es, yo cuando saqué factor común x, factor común x, esto se traduce en que acá adentro me queda x elevado al logaritmo de lo que sea, dividido x. ¿Eso estás de acuerdo conmigo? Decime por favor así. Sí, Bien. pero no entiendo por qué no pusiste 1 a la logaritmo de x. 1, a ver, ¿vos querés que ponga 1 elevado al logaritmo de x, así? Sí. No, porque O sea, eso estaría mal, porque si yo multiplico la x por esto, o sea, no vuelvo a la expresión anterior. ¿Entendés? O sea, ponele que te muestro con números, porque así verlo con x. Ponele que yo tengo esto. Yo tengo 2 elevado al cubo y quiero menos 2 y quiero sacar factor común 2. ¿Viste eso que escribí ahí? Esto que está. bueno, Saco factor común 2. ¿Para sí. vos qué quedaría acá? ¿1 al cubo menos 1? Ah, claro, no. Por eso. Sí. No, No, fíjate, no es lo mismo. claro. Por eso está mal lo que estás diciendo. O sea, Claro. vos cuando sacás factor común 2, tenés que restarle, dividir a esa expresión por una x, que es por lo que estás sacando. Bien, sigamos entonces. Bueno, esto lo borro, pero para que no moleste nada más. Entendí eso y el menos 1 ¿de dónde viene? El menos 1 viene porque como vos estás dividiendo por x, y vos tenés una expresión dividida, otra que tiene la misma base, Se restan los. Ok, listo. Ya me acuerdo. dale. Entonces, sigo acá con esto. Habíamos llegado hasta acá. Resulta que ahora, del lado donde está el 100, ¿cuánto da? O sea, el logaritmo en base 10 de 100, ¿cuánto es? 2. 2, perfecto. Porque eso preguntaría, ¿cuánto hay que elevar el 10 para que de 100 a la 2? Perfecto. Y este exponente que está acá,
Todo el objetivo que esté ahí es porque lo queríamos usar la propiedad de la potencia que me permite bajarlo. ¿Cómo baja eso que está en el exponente? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay una propiedad del logaritmo Multiplicando. multiplicando. Eso. Entonces acá voy a tener logaritmo de x menos 1. Todo esto multiplicado, voy a tener que mover un poquito ese 2, por logaritmo de x. ¿Se va viendo lo que va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar? Dime, por favor. Hagamos la distributiva, si no están viendo todos. ¿Qué pasa cuando haga la distributiva? Va a quedar. Queda una cuadrática. Queda una cuadrática. Una cuadrática, ¿y quién es la variable? La variable de la cuadrática va a ser la x. No, Logaritmo de x. La variable va a ser el logaritmo de x. Acomodémoslo, lo que estamos diciendo, acá quedaría logaritmo de x todo al cuadrado. O sea, acá es distinto, y esto tienen que tener cuidado porque hay mucha gente que se confunde. Ese cuadrado no lo puedo pasar adelante multiplicando. Porque el cuadrado se puede pasar, la propiedad vale cuando el cuadrado afecta al argumento. Pero este cuadrado no está afectando al argumento, está afectando a todo el logaritmo. Por eso ese cuadrado no se podría pasar nunca adelante como con la misma propiedad que usamos recién. Porque no es la misma propiedad. El paso que sigue me quedaría menos logaritmo de x. Y después, si quiero usar la resolvente, que es lo que quiero usar, menos 2, tengo que igualarlo a 0. Bueno, a partir de eso, esa cuadrática es la que voy a resolver con... voy a usar la resolvente, donde el a vale 1, el b vale menos 1, el c vale menos 2. ¿Todos los ven esto que estoy diciendo? Un buen momento, eso es lo segundo es un logaritmo. Sí, sí, se entiende. Bien. Tengo que hacer la resolvente, lo voy a hacer, nada más para terminar el ejercicio. Esperen que paso a la próxima hoja. Recordemos que tenemos esta, tenemos logaritmo. Otra forma de escribirlo es el cuadrado ahí, pero no afectando el argumento. Menos logaritmo de x menos 2 igual a 0. Eso es un menos 2. Bien, uso la resolvente. O sea, acá muchos lo que hacen es llamar t a la variable logaritmo para ver la cuadrática. ¿Es obligatorio? No. Siempre un cambio de variable no cambia el ejercicio, cambia el punto de vista de donde estás analizando. Entonces, acá podemos llegar a obtener dos respuestas. Un logaritmo de x1 o un logaritmo, hasta dos respuestas, ¿no? Y un logaritmo de x2. Y la fórmula resolvente sería menos b, o sea, 1 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 1, menos 4 por a por c, o sea, más 8. Todo esto lo hago rápido porque entiendo que lo saben. Dividido 2 por a. O sea, esto me da dos posibilidades, 1 más menos 3 sobre 2. Y las dos respuestas que van a salir de acá, ¿cuáles son? Cuando uso el signo más, 2 y 2 menos 1. y menos 1. Bien. Entonces lo que nos diría esto es, bueno, entonces hay dos posibilidades, que el logaritmo de una primera solución sea 2, en cuyo caso, ¿cuánto valdría x1? Yo qué tengo que aplicar ahora de ambos lados. Esperen que antes de escribir esto, ¿qué tengo que aplicar de ambos lados acá para eliminar el logaritmo? sería 10 a la 2 es igual a x. Eso. O sea, lo que aplico, vieron que hace rato aplicamos el logaritmo. Bueno, acá lo que se aplica es la base. 10 elevado al logaritmo de x1 de un lado y el otro lado 10 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque son funciones inversas, lo que recién estamos viendo. Del lado izquierdo se simplifica el logaritmo con el 10 porque son funciones inversas. Y me queda que entonces x1 va a valer 100. Que era una respuesta que podía tomar, porque en el dominio podía tomar cualquier valor positivo. Lo otro sería pedir que el logaritmo, si hay otra respuesta, este solo, acá hay un O, es una cosa a la otra, sea igual a menos 1. De donde tendría que x2, haciendo lo mismo, ¿no? Aplico de ambos lados la base 10, ¿cuánto tendría que ser? Un décimo. Bien, perfecto, un décimo. Entonces, finalmente, y concluyendo el ejercicio, la solución, el conjunto de ceros, cierto que esto no era una ecuación, todo empezó porque queríamos el conjunto de ceros, llamémoslo así entonces, el conjunto de ceros de la función serían los valores 100, esos son llaves, otra vez, y 1 sobre x.
Bien. ¿Claro para todos? Sí, gracias. No, de nada. Vayamos a algo de la práctica 1, así hacemos un par de la práctica 1. Acuérdense que hasta las Tengo dudas, 11. Sí, tengo dudas de la práctica 1, pero el tema es que no sé, o sea, es el ejercicio 17, 17, ah, 18, no los entendí. esos son de la definición de límite, que no. Sería pegar un salto grande. Preguntemos primero si hay dudas de los primeros y cualquier cosa. Por ahí después Jorge comenta algo de eso, les dice dónde está la teoría. Dale. Porque por ahí me voy demasiado. Es que Otro, la teoría, sí, por ejemplo, el 17 es una respuesta teórica, pero no la entiendo, por ejemplo. El resto entiendo que sea práctico, pero el 17 es teórico, por ejemplo. déjame que lo lea un segundo, a ver si te puedo responder rápido. Justificar por qué decir que un conjunto tiene cota superior e inferior es equivalente a afirmar que la distancia entre cualquier par de puntos del conjunto es finita. Ah, la idea de cota. Eso estaría bueno que hagamos algún ejercicio de eso. Si querés dejalo que después se los comento un poco ese, el 17, Dale, perfecto, lo de la distancia, porque es una variante alternativa de definición de distancia. totalmente. Listo, entonces dejo que lo Perdón, comente. de... No, está, eso. Bueno, entonces después lo comenta Jorge, no se hagan problema. Vamos a otro. ¿Algún ejercicio de la guía 1 que puedan proponer ahora? Yo tengo una duda de el 2 y el 3, no entiendo lo que hay que hacer, o sea, cómo plantear el ejercicio, digamos. A ver, te hago un ejemplo con el 2 y calculo que el 3 lo vas a poder hacer solo. Dame un segundo que mi tablet está volviendo. Ya borremos. Bien. Hablemos del 2. Profe, en el chat están preguntando sobre las funciones hiperbólicas, sobre las trigonométricas hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas, vieron que están las funciones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente, por ejemplo. Esas funciones se deducen a partir de la circunferencia trigonométrica. No sé si entienden eso que estoy diciendo, yo creo que en el ingreso se da. Así como las funciones seno, coseno y tangente se deducen a partir de la circunferencia trigonométrica, las funciones seno hiperbólico, coseno hiperbólico y tangente hiperbólica se deducen a partir de la hipérbola. Donde la hipérbola es esa curva que graficamos hace rato, que tiene una pinta así. Y también suele escribirse la hipérbola básica como x, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. O sea, a partir de ahí se deducen lo que son las funciones hiperbólicas. Debe haber un documento de esto, por ahí no sé si explicarlo. Ahí está uno. Jorge, le está dando el ok. Está en otras funciones, es donde están las inversas de las trigonométricas y las hiperbólicas presentadas. Ahora les comento un poco de esas funciones, sí. Okay. Sobre todo cosas relativas a la práctica 1 y algunas cosas más les comento en un ratito cuando termine Iván. Dale, muchas gracias. No, por nada. Bueno, vamos a seguir. Entonces, vuelvo al problema 2, después Jorge va a comentar de eso también. El ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, halle la expresión del área del triángulo equilátero en función de su perímetro. Primero hagamos un triángulo equilátero. ¿Qué particularidad tiene el triángulo equilátero? Más allá del que sea, ¿no? Bueno, ¿Cómo? Repetimos. triángulos. Todos lados y ángulos. Bien, perfecto. Entonces, acá como bien dice ella, este lado vale A. Si ese lado vale A, este lado vale A y este lado vale A. O sea, los tres lados son iguales. Lo de abajo es una A. Bien, entonces, después me dice, exprese el área del triángulo más allá del triángulo. ¿Cómo se calcularía el área del triángulo? ¿Cuál es la Base forma? por altura. Bien, base por altura sobre 2. Esa es la forma general de cálculo de área. ¿Y cuál sería el perímetro en el caso particular de un triángulo equilátero? Lado por 3. Bien, sería 3 veces el lado. O tendría que sumar lado más lado más lado, pero como los 3 valen A, sería 3 veces A. ¿Sí? Entonces, este sería el perímetro de la función completa. Entonces, ahora, a ver. Yo podría calcular, por ejemplo, vieron que yo necesito como datos para calcular el área de ese triángulo, la base. ¿Yo podría decir cuánto vale la base del triángulo? Sí, perímetro dividido 3. Entonces sería
¿Cuánto? Tres. En el que dibujé acá. ¿Vieron que este tiene lado A? A. A. La base sería A. Está dividido 2. Y lo único que me falta expresar es, perdón, lo escribí al revés, lo único que me falta es la altura. Y la base la tengo, la base vale A. ¿Cómo puedo calcular la altura con los datos que tengo? Pitágoras. Pitágoras. Eso. Entonces ahí podría ser Pitágoras, donde la altura justamente es uno de los catetos. Entonces tendría hipotenusa al cuadrado, para sacar la altura, ¿no? Hago acá un putito, si quiero sacar la altura, tendría hipotenusa al cuadrado, o sea lo que sería A cuadrado. Cuadrado. Sería igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, un cateto vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale el cateto de abajo? A sobre 2. A sobre 2. Entonces tendría A sobre 2 al cuadrado, más, y el otro sería la altura, que es lo que me interesa, al cuadrado. Bueno, a partir de ahí podemos obtener, bueno, ahí tendría A cuadrado menos A cuadrado sobre 4. Eso es igual a H cuadrado. ¿Y se entiende que de ahí podría despejar la altura? Yo tendría entonces que H cuadrado sería, bueno, haciendo esta resta, ¿no? A cuadrado menos A cuadrado sobre 4 daría 3 cuartos de A cuadrado. Dígame si estoy flasheando o si todos entienden bien lo que estoy diciendo. Pero que no entiendo por qué sobre 4. Porque este cuadrado se distribuye en numerador y denominador. A al cuadrado da cuadrado. Y acá había un 2. Está bien, está bien. ¿Sí? Está bien, sí. Bueno, y de ahí, finalmente, podemos obtener que la altura... ¿Qué respuesta nos va a interesar? ¿La positiva o la negativa? Positiva. La positiva. Sería raíz cuadrada de, bueno, lo puedo escribir 3 cuartos de A cuadrado, la positiva nada más. O, si lo quiero comer un poquito, podría escribirlo como raíz de 3 sobre 2 A. Esto porque estoy suponiendo que como A empezó el ejercicio diciendo que era el lado de un triángulo, es positivo, ¿no? No tomaría el lado de un triángulo como negativo. También podés usar la trigonométrica, totalmente. En vez de usar, si no querés usar Pitágoras, acá lo que proponen es también podés usar el seno de 60 y usar trigonometría para despejarlo. Totalmente. Podés hacer el seno de este lado, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y llegás a la misma, básicamente. ¿Sí? Pero está perfecto eso, ¿no? Amparo. Quedó, y bueno, y eso ese es el valor que sería acá la altura. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, y ahí pones ese valor en la ecuación del área y ya está, y Y ya ahí está. queda resuelto. ¿Sí? Ah, ok. O sea, esto acá. Eso era lo que no entendía. Bien. No, listo. Muchas gracias. No, por nada. A ver, algo para comentar de eso. Está bien. No. Bueno, en verdad se dan cuenta que podemos vincular ese valor con el perímetro en realidad, también. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir. Podemos, o sea, a ver, ven que lo escribo por si no lo están viendo lo que estoy queriendo decir. ¿Qué es? Acá yo tengo el área. Por lo que dijimos, el área quedó una pinta así. Quedó raíz de 3 sobre 4 por A al cuadrado. Eso es un cuadrado. Eso es lo que me quedó cuando reemplacé la H ahí. Vieron que el perímetro era 3A, ¿no? Entonces, suponete que yo, para que quede el área relacionada con el perímetro, puedo hacer este truco de decir, bueno, resulta que yo de acá puedo despejar el A. El A sería el perímetro dividido 3. Lo escribo así, ¿no? Todos me están siguiendo lo que digo. El A sería el perímetro dividido 3. Entonces, si yo quiero que quede la fórmula del área en relación al perímetro, puedo reemplazar esta A por perímetro sobre 3 y ya está. Tengo el área relacionada con el perímetro, que creo que es lo que decía el ejercicio. Halle la expresión del triángulo equilátero en función de su perímetro.
¿Se entiende? Para ese triángulo equilátero, tengo cómo se relaciona el área con el perímetro. Ese sería, digamos, el paso final para, ahora que estaba leyendo la pregunta para completarla. ¿Claro para todos? ¿Se entendió? No me están diciendo nada. Ayrton dice buen día. No, me fui de chat. Ah, no, me fui al principio de todo. Sí, se entendió, se entendió. Bien, sí, ahí está, eso que dicen ahí. Perfecto. ¿Cuánto tiempo nos queda? Tenemos 10 minutos. Un ejercicio más, seguro podemos hacer. Propongan otro ejercicio. Vieron que los problemas son bastante parecidos. Esto lo borro. El 6. Bueno, esperen un segundo. No sé si, bueno, me hubiese gustado hacer uno de desigualdad con módulo por si alguno tenía dudas, pero bueno. El ejercicio 6. Vamos al ejercicio 6, lo copio. Dice, bueno, creo que me lo voy a dictar para tenerlo acá a mano. Espérame un segundo. La intensidad de corriente de un circuito eléctrico tiene la función, en donde el tiempo está medido en segundos. Determinar periodo, la máxima intensidad de corriente, ¿cuántos periodos hay en un segundo? Bueno, más o menos dejo ahí eso para que, se me fue, para que esté un poco la consigna. Y voy a copiar la función. La función es f de t, que es 30 por seno de 100 pi. Creo que esto lo vi en la fórmula de pulsos telefónicos. Bueno, no importa. Entonces acá la t es tiempo medido en segundos y esto lo que devuelve esta función es la intensidad de corriente medida en amperes. O sea, f de t, eso lo escribo para es la intensidad de corriente. Intensidad, bueno, medida en amperes. Y el t es el tiempo, en segundos. Entonces, ahora vamos a esto que me pregunta. Que creo que me salió esa última parte. Bueno, dice el periodo. ¿Cómo calculo el periodo de esta función? ¿Qué es el periodo también, no? Pero me voy a sacar un poco la tablet porque creo que estoy... Dígame, mientras tanto... ¿Qué me dicen? ¿Qué es el periodo? En el tramo en que se hace una onda. Ok, te entiendo lo que me quieres decir. ¿Cómo calculo el periodo de esta función? ¿Cómo está asociado con la fórmula y dónde se encuentra el periodo de la función? Se hace 2pi sobre el término que esté multiplicado por pi, o la incógnita más que pi. No, a ver, en la fórmula general, si uno tiene, a ver, si esto lo aclaro y después lo borro. Si yo tuviera la función f de x igual seno de x, bien, si yo tuviera esa función, todos sabemos que el periodo, ¿cuánto es de esta función? 2pi. 2pi. Ahora, si yo tuviera en esta misma función un 2 multiplicando acá, escribo con otro color para que se vea, si yo tuviera seno de 2x, es como que yo tendría que dividir el periodo por 2. Básicamente, el número que multiplica la variable decide, en una fórmula, ¿no? Hay un porqué, por cuánto divido el periodo. Entonces, lo que tendría que hacer acá es 2pi dividido cuánto. Que 2pi es el periodo de la seno básica. Sí, 100 pi. eso. Dividido 100pi, eso va a dar 1 sobre 50. Ese sería el periodo de la función. Eso está en la fórmula general de las trigonométricas. Seguramente debe haber un apunte también con esto que estoy diciendo.
Obviamente hay todo un análisis, esto lo borro, era básico. Segunda parte, dice la máxima intensidad de corriente. Obviamente no lo estamos diciendo, pero el tiempos negativos no vamos a considerar, porque estamos considerando que esta es una función aplicada en el tiempo, y por lo tanto para nosotros el tiempo siempre va a ser positivo. Máxima intensidad de corriente. ¿Cuándo se va a conseguir la máxima intensidad de corriente? En 30. Ok, pero dice cuándo, o sea, en qué tiempo se consigue eso. Vamos a esto, la máxima intensidad de corriente que se puede obtener es 30. Te doy la derecha con eso, es cierto. Pero ¿cuándo se obtiene esa máxima intensidad de corriente? En el pico de la onda. O sea, el tiempo en el que la onda llega al máximo. Bien, ¿todos ven esto de que la máxima intensidad de corriente que voy a conseguir es 30 amperes? Dígame ahora si lo ven o no, así sigo avanzando. Bien. Sí, claro. ¿Por qué pasa eso? Porque esta función, a ver, la señalo, esta función, el máximo valor que puede tomar es 1. Después siempre vale menos que 1 números negativos. Entonces, lo máximo que le puedo pedir básicamente a esta función es que dé 1. Entonces, yo lo que tengo que resolver es esta ecuación que sería, yo quiero saber cuándo seno de 100 pi t es igual a 1. Eso es lo que quiero resolver yo. Eso es un 100. Ahora que ya usé mucho la tabla, es medio que se me patina el dedo, pero eso es el 100 pi t, ¿no? Bueno, 100 pi t, este es un paréntesis. Bien, y ahí viene lo que me decían ustedes, es ¿cuántas soluciones tengo que poder encontrar? ¿Una sola? Porque vi que alguien dijo pi sobre 2. Pero la solución es única. Estoy tratando de que... No. No es única. Voy a encontrar... Con esto puedo encontrar una si quieren. Una sola. ¿Y después qué voy a hacer para poder conseguir todas las demás? Consigamos la solución que digo. Uno, si tiene que... Con K, sí. Y ahora vamos a decir algo más. Si yo tengo que resolver esta ecuación acá, lo que diría es, bueno, yo tengo que aplicar la función inversa de ambos lados. Entonces aplicaría el arco seno de ambos lados. Me molesta un poquito escribirlo por el espacio, pero sería de este lado el arco seno, de este lado aplicaría el arco seno. Porque uno siempre, eso de pasar las cosas en realidad no existe en matemáticas, sino que uno aplica operaciones inversas. Cuando haga eso, de este lado el seno se va a ir, me va a quedar que entonces 100 pi t es igual al arco seno de 1. ¿Cuánto es el arco seno de 1? O la respuesta que me da la calculadora. 90. Y vamos a ponerlo como pi sobre 2 porque generalmente trabajamos con radianes ahora en ingeniería. Tenemos eso. Por lo tanto, t sería, en pocas palabras, una solución. Sería que cuando pase el 100 pi dividiendo al otro lado, vemos que el pi con el pi se va a cancelar y voy a tener 1 sobre 200. Sale mal. Ahí está. Esa es una raíz. ¿Cómo consigo la gama de todas las soluciones? O sea, todos los valores donde se consigue. Ahí eligieron con K. Es cierto, se consigue con K. Pero ¿qué pinta tienen? Son todos los T tales que yo tengo que tener. Los ayudo un poco. 1 sobre 200. ¿Qué más? Están diciendo algo y no lo estoy escuchando. ¿O no? Bueno, se los digo. Más K por el periodo. No, ¿cuál es el periodo de esta función? 1 sobre 50. Bien. ¿Por qué pasa esto? Se las hago corta. Eso pasa porque vos estás consiguiendo... La función trigonométrica esta es una seno, o sea, va a tener una pinta así.
básicamente. Vos lo que estás haciendo es, una vez que encontraste un máximo, ponele que es este punto de acá, estás saltando en el periodo a este máximo, bueno, al que sigue. Vas saltando, digamos, en todos los puntos, en los valores de t, ¿no? De uno al otro. Por eso, si le sumás una vez el periodo, o sea, si k vale 1, pasás de acá a acá. Si k vale 2, pasás de acá a acá. Si k vale 3, bueno, me entienden la idea ya. Y esto, porque acá le vamos a dar valores naturales. Como digo, si consideramos los tiempos positivos nada más, este lado no nos va a interesar. ¿Me siguen lo que le acabo de decir? Un momento para que lo digan, ya que estamos terminando con esto. K no puede ser cualquier número, entonces no, K tiene que ser un número entero y positivo, es decir, natural. También podría valer 0, porque si vale 0 me está dando la primera raíz que conseguí. O sea, vamos a poner natural, ahora que lo pienso, incluyendo el 0. Ahí está. Me estoy diciendo claro, perfecto. Entonces, natural es incluyendo el 0. Y lo último, pregunta, ¿cuántos periodos hay en un segundo? ¿Qué tengo que hacer ahí? Bien. ¿Sí? Es una regla de 3 simple. No la estoy escribiendo porque me quedé sin pizarrón y porque ya creo que lo pueden hacer solo en realidad. Que es, piensen que este 1 sobre 50 es el tiempo que tarda un periodo. Es el t, ¿no? Entonces, si un periodo tarda 1 sobre 50, me pregunta cuántos periodos. Bueno, es básicamente lo que dijo él. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Si no piensen un segundo, no va a ser muy complicado. Es un tema de interpretación nada más, pero no hay mucho que hacer. Bueno, vamos a dar por concluida la clase práctica de hoy.